Eh, Buenas tardes, ya es noche acá en Santiago de Chile, ya está cayendo el sol y doy gracias a nuestro Padre por este tiempo. Mi nombre es Jaime Canales y este es su programa Luz para Revelación, para con todos los hombres, específicamente para la casa de Israel, la casa de Judá y todos los extranjeros. Y es un glorioso beneficio de recibir este beneficio, valga la redundancia, este glorioso privilegio, este glorioso beneficio de poder estar aquí y poder expresar la voluntad de nuestro Abba, de todo lo que Él nos ha enseñado a nosotros, ¿no es cierto?, tratamos de poder ayudar a todo aquel que nuestro Padre le conceda este glorioso beneficio. Bueno, la pregunta en la cual voy a hablar ahora es como hacernos una pregunta a todos. ¿Por qué razón nuestro Padre glorioso envió a su amado Hijo, su enviado, su ungido, y hacerlo nacer en la semejanza de carne? Hacerlo nacer e introducirlo a este mundo. Y en esta introducción usó ya a una persona que estaba determinada, porque no iba a nacer a través de cualquiera, sino que una persona, ¿no es cierto?, que estaba determinada, estaba en una doncella, ¿no es cierto?, pura, una doncella pura de dentro, para que pudiese nacer nuestro Melech. Nace nuestro Melech y al octavo día, ¿no es cierto?, es circuncidado, y ahí en todo un proceso, y él fue enseñado en todos los mandamientos, en todas las instrucciones, en toda la voluntad de nuestro Padre. Así lo dice en Juan capítulo 15 el verso 10. En Juan capítulo 15, el verso 10, el verso 14. Lo voy a confirmar. En Juan capítulo 15, del el versículo 10, me parece, sí. Cuando dice, ¿no es cierto?, en Juan capítulo 15, el verso 10, dice: si guardares mis mandamientos, si obedecieres mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, en su voluntad. Entonces, ¿cuál fue el propósito de nuestro Padre para enviar a su Hijo? ¿Es porque el hombre estaba en una condición perfecta? No. No, porque nuestro Padre dice bien claro y habla a través de su Hijo. A través y profetiza en Lucas capítulo 1, del verso 67, a través de Zacarías, padre de Juan el profeta, que él ha enviado, ¿no es cierto?, y él habla a nuestro Padre por el Ruach a través de Zacarías, para librar de su pueblo, porque su pueblo estaba gobernado por las tinieblas y gobernado por la muerte. Y dice que él envió, ¿no es cierto?, a su ungido glorioso, a su Hijo, para dar conocimiento de salvación. Para dar conocimiento de salvación, primeramente. ¿Por qué? Porque el hombre, ¿no es cierto?, esto se trataba, ¿no es cierto?, de la libertad, de la condición del hombre. Esta condición del hombre se produce allá en Adán y Eva. Eva es seducida, Eva es tentada, es atraída, es seducida, ¿no es cierto?, y se produce este problema. Y se retira la gloria del reino de los cielos de Adán y Eva, y ellos quedan desnudos, y se establece, ¿no es cierto?, en la vida de Adán y Eva, la ley del pecado y de la muerte. Se establece, ¿no es cierto?, la condenación y el juicio eterno. Y todos los hombres empiezan a nacer después de Adán y Eva, conforme a sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Es por eso que en Juan capítulo 1, en el verso 12 y 13, dice: a todos los que oyeron el mensaje de nuestro Padre por medio de su Hijo y obedecieron el mensaje, nuestro Padre
les va a conceder el beneficio de ser hechos hijos. O sea, no eran hijos, ¿vio? Hay una diferencia en la cual nosotros tenemos que ir conociendo, entendiendo y comprendiendo. Los cuales no son engendrados, y él entrega este detalle, no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. No son engendrados a través de un hombre y una mujer, sino que son engendrados. Nuestro Padre dice que los va a hacer nacer de nuevo, van a ser hechos hijos míos, pero hijos del Ruach, hijos de la simiente de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, ¿cuál fue la razón de nuestro Padre para enviar a su Hijo? Y aquí, en Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 2, del versículo 8 en adelante, dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, por medio de conocimiento animal, carnal y diabólico. Conocimiento carnal y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, según el conocimiento y las costumbres carnales, conforme al conocimiento animal, carnal y diabólico. Aquí dice rudimento, conforme al conocimiento del mal, del mundo, y no según el conocimiento de nuestro Padre por medio del Mashiach, de su Hijo. Porque en Él, tiene que ser con mayúscula, en Él habita corporalmente toda la gloria. Aquí dice la plenitud de la deidad. No, aquí en Él habita toda la gloria. En su Hijo es el Ruach de nuestro Padre. Y vosotros estáis completos, valga de nuevo en Él, con mayúscula, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidado, no con circuncisión fuiste considerado con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros, pongan atención, al echar de vosotros ese personaje, al echar de vosotros a esta persona, a este personaje que entró, esta muerte, esta condenación y este juicio eterno, mediante el cuerpo, porque Él vino a habitar en la vida que está en la sangre, y la vida de la carne en la sangre está. Dice, en Él fuiste también circuncidado con circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. ¿Qué es la circuncisión de Mashiach? A quitar, a echar, a desalojar a este personaje mediante un protocolo de nuestro Padre. Y dice, sepultados juntamente con nuestro Melech. Sepultado, y aquí dice con Él. ¿Y por qué no le pusieron sepultado juntamente con nuestro Melech, con el Hijo de nuestro Padre, en el sacrificio? Y aquí le pusieron en el bautismo. No, sepultado en el sacrificio, porque si nosotros revisamos Romanos capítulo 6, ¿qué dice? Es por eso que aquí hay personajes traductores que cambiaron, ojo, pero aquí el Ruach descubre todas las cosas. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con nuestro Melech, para muerte juntamente con Él, por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó a los muertos por la gloria de nuestro Padre, así también vosotros andemos en una vida nueva, como hijos de nuestro Padre. La vida nueva es ser hecho hijo de nuestro Padre, un conocimiento diferente, todas las cosas hechas nuevas. Dice, una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con nuestro Melech, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Voy a leer de nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con nuestro Melech, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Vio? La vida nueva está relacionado, para que ustedes, ¿no es cierto?, se les puedan conocer, en la segunda carta de Corintios,
capítulo 5, capítulo 5, del versículo, veamos del 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, ¿vio? Porque la carne está crucificada, ya fue sepultada, ya murió y tiene que ser resucitada, una vida nueva. Y aun si a Mashiach conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que, estoy hablando 2 Corintios capítulo 5, del verso 16 y 17, de modo que si alguno está sepultado, crucificado y sepultado juntamente con nuestro Melech, nueva criatura es. Todo lo viejo, todo esto carnal, donde habitaba en el enemigo, la vida que está en la sangre, fue crucificado y sepultado. Y fuimos resucitados para andar en una novedad de vida conforme al conocimiento de las riquezas de la verdad de nuestro Padre. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, mediante la enseñanza del Ruach de nuestro Padre por medio de la vida de la sangre del Mashiach. Somos aceptos y somos hechos hijos de nuestro Padre. Ya. Entonces dice, sepultados con nuestro Melech en el sacrificio en el cual fuiste también resucitados con nuestro Melech, mediante la obediencia en el poder de nuestro Padre que le levantó a los muertos. Y a vosotros estando, ¿no es cierto?, muertos, porque estábamos muertos en pecado, porque la muerte estaba con nosotros, y a vosotros que estabais sujetos, ¿no es cierto?, a la condenación y al juicio eterno, en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con nuestro Melech, perdonando todos los pecados, y Él nos resucitó y nos dio vida. Y aquí quiero detenerme en este texto para poder, ¿no es cierto?, ir al principio. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola, circuncidándonos, librándonos mediante la obra del sacrificio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el sacrificio. No en la cruz, en el sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Ya, anulando el acta de los decretos. ¿Qué acta de decreto se había establecido en nosotros? ¿Qué acta de decreto está hablando acá? Nosotros en este proceso, voy a hacer un paréntesis, nosotros en este proceso juntamente con nuestras hermanas, empezamos a vivir después de una búsqueda, después, ¿no es cierto?, de un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, rogando a nuestro Abba que nos conceda este glorioso beneficio de poder conocer, entender y comprender su voluntad. Porque aquí, conforme a las Escrituras, habla de nueva criatura, de ser resucitado, de ser sacrificado, de ser sepultado, conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, para hacernos nacer de nuevo, no mediante, ¿no es cierto?, sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que quitando esa y haciéndonos nacer mediante la simiente de su voluntad, su palabra. Esta es la semilla, lo dice en Lucas capítulo 8 del verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla, la simiente, es la palabra, lo que sale de la boca de nuestro Padre. Ya. Anulando el acta de los decretos, y nosotros empezamos a rogar a nuestro Padre. Y recibimos nosotros, con voz audible, que teníamos que ir a indagar al principio. ¿Y dónde está esto? Y había que ir al libro de Bereshit, de Génesis. Sumamente interesante. ¿Y cuál es el acta de los decretos que nuestro Padre establece? Miren. Tomó pues nuestro Padre Elohim al hombre, a Adán, y lo puso en el huerto del Edén, para que habitase en él. Verso 16.
Y mandó nuestro padre Elohim al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Eran árboles? ¿Eran árboles? Eran personajes. Y dice: mas del árbol de la ciencia, del conocimiento, la ciencia es conocimiento, más del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y nuestro Padre establece un decreto. ¿Ok? Y dijo nuestro Padre Elohim: no es bueno que el hombre esté solo, y haré ayuda idónea para él. Entonces, ahí nuestro Padre establece un decreto. Si tú pones atención a ese personaje, vas a morir. Miren, ahora vamos al capítulo 3. Pero la serpiente, que es Satanás el diablo, que se introdujo al huerto a través de una serpiente, por eso le hablan la serpiente antigua, era astuta más que todos los animales del campo que nuestro padre Elohim había hecho, la cual dijo la mujer: con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, así lo dice, de todos estos personajes. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, no, eso no dijo. Él nunca estuvo en medio del huerto, el enemigo. No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mentira, porque así le habló a Adán, que iba a morir. Sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Mentira. Se estaba refiriendo de él mismo, de un Elohim, de un Dios del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar el conocimiento. Y tomó de su fruto y comió. ¿Por qué árbol para alcanzar la sabiduría y el conocimiento? Pusieron aquí sabiduría. El conocimiento, cuando él se puso a hablar, la mujer que fue seducida, el reino de los cielos se apartó de Adán y Eva. Porque ellos conocieron la ciencia animal, carnal de la tierra. Y aquí está para alcanzar, dice, para alcanzar la sabiduría. Bueno, para alcanzar el conocimiento de la tierra. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y tomó de su fruto. No, vale decir, y tomó lo que el enemigo le estaba hablando. Lo que el enemigo estaba hablando. Porque antes de la condición de muerte, ellos, ¿qué es lo que comían? Lo que sale de la boca. Lo que sale de los malaj, de que estos eran estos personajes. Porque así le dice nuestro Melech al enemigo en el desierto: no de pan vivirán, no de pan, sino que el hombre va a vivir, porque el pan no le daba vida, porque el hombre estaba muerto. Por eso nuestro Melech le dice al enemigo: no de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de mi Padre, el hombre se le va a conceder, puede vivir, porque estaba muerto, ya. Entonces, aquí aparece otro decreto. En el capítulo 3, en el verso 21 dice: y nuestro Padre Elohim hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo nuestro Padre Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo, conociendo la ciencia del bien y el mal. Y dijo nuestro Padre Elohim: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó nuestro Padre del huerto de Edén, y lo sacó nuestro Padre, ¿a quién? Adán y Eva, para que labrase la tierra ahí afuera, que fue tomado. Echó pues fuera al hombre
y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí está el decreto. Ahora el hombre es como uno carnal. Ahora el hombre es un conocedor del mal. Ahora el hombre es partícipe y se establece sobre él la ley del pecado y la muerte. Ahora el hombre empieza a nacer y va a empezar a nacer a través de sangre, de carne y de voluntad de varón. Y empiezan a nacer todos los hombres en esa condición. Es por eso que nosotros tenemos, y nuestro Padre nos llevó, ¿no es cierto?, nos empezó a dar entendimiento y comprensión basado en el conocimiento de lo que sale de su boca, conforme a las Escrituras. Aquí está el decreto, anulando el decreto que estaba contra nosotros. Pero para anular este decreto que estaba contra nosotros, nuestro Padre establece por medio de su Hijo y mediante todos los profetas, a través de todos los profetas, en el capítulo 31 de Jeremías, versículo 31, dice: he aquí vienen días, dice nuestro Padre Elohim, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para con ellos, dice nuestro Padre. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice nuestro Padre. Los haré nacer de nuevo para que se establezca el conocimiento de la Torá, el conocimiento de los mandamientos. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Vio? Y aquí nuestro Padre, Él empieza y dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Por qué? Porque el Ruach iba a enseñar. Y aquí lo establece: y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce usted a nuestro Padre, porque todos me conocerán. Y nuestro Padre, ahora todos sí, esa era la voluntad de nuestro Padre, pero no todos le conocieron. Los 120 conocieron a nuestro Abba glorioso, y los 120 vino el Ruach sobre ellos, y el Ruach le empezó a enseñar todo lo concerniente a la voluntad del reino de los cielos, conforme a los caminos del reino de los cielos y conforme a los pensamientos del reino de los cielos que le pertenecen a nuestro Padre. Porque los de la tierra son animal, carnal y diabólico. Entonces aquí nuestro Padre establece ya el procedimiento que Él iba en su sola potestad. Él lo establece. Él lo establece. Entonces, en el libro de Lucas, capítulo 1, lo que yo había hecho referencia al verso 67, porque aquí lo dice, y en el 77 dice: para dar conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de la verdad que viene del reino de los cielos. Totalmente diferente, que no tiene comunión con el conocimiento. La sabiduría que proviene del reino de los cielos no tiene nada que ver con la ciencia del conocimiento animal, carnal y diabólico, basado, ¿no es cierto?, en la ley del pecado y la muerte, que es Satanás, el diablo, que lo habla aquí como las tinieblas y la muerte. Mire: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus transgresiones, que son pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Padre, con que nos visitó desde alto en la aurora, o que nos visitó desde alto en la aurora, para dar luz. Miren, dar luz. ¿Qué significa dar luz? El conocimiento del reino de los cielos es la luz, es el resplandor de gloria, el que te da, ¿no es cierto?, entendimiento y comprensión, pero del reino de los cielos. Para dar luz, vale decir, para dar el conocimiento de salvación, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte,
para dar luz. Entonces, la voluntad de nuestro Padre glorioso era para venir, ¿no es cierto?, en su entrañable misericordia para con la casa de Israel, la casa de Judá, este glorioso beneficio, porque todos los hombres, estaban en condenación y en juicio eterno. Todos los hombres estaban en cautividad. Todos los hombres, desde Adán y Eva, nacían mediante la sangre, mediante la voluntad de la sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. Entonces, por eso nuestro Padre empieza a hablar a través de su Hijo amado, de su Hijo glorioso, de su Hijo único y verdadero, sobre cómo tenía que producirse este protocolo, el protocolo de su voluntad. El protocolo de su voluntad. En el capítulo 1 de Juan, del verso, ¿no es cierto?, 12, dice, más distinguiendo a todos los que, ¿no es cierto?, habían oído y habían obedecido, más a todos los que recibieron, oyeron y obedecieron la voluntad del mensaje, les dio potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, no son engendrados ni por voluntad de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino por la voluntad de nuestro Padre glorioso. Entonces, si nosotros vamos aquí a Marcos, en el primer capítulo de Marcos, nuestro Padre establece este procedimiento, porque aquí, en lo que está aquí escrito, lo que está proclamado por la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, después que cuando viene del desierto, cuando estuvo con el enemigo, cuando estuvo con la condenación y el juicio eterno, Satanás el diablo, diciendo, después que Juan fue encarcelado, en el versículo 14 del capítulo 1 de Marcos, después que Juan fue encarcelado, nuestro Melech vino a Galilea anunciando las buenas nuevas del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de nuestro Padre Elohim se ha acercado, por lo tanto, arrepentimiento y obediencia a la proclama. No al evangelio. Aquí le pusieron el evangelio, esto es greco-romano. No, a las buenas nuevas del reino de los cielos. A las buenas nuevas del reino de los cielos. Y esto apelaba a la obediencia. Porque si nosotros vamos acá al libro de Hebreos, miren, al libro de Hebreos, en el capítulo 5 del libro de Hebreo, en el versículo 5-7 del libro de Hebreo, y Mashiach en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrima al que le podía librar, ¿no es cierto?, de este procedimiento, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió, ¿no es cierto?, se estableció en él, se manifestó en él la obediencia. Él era obediente desde antes, no el que haya aprendido, sino que se manifestó, ¿no es cierto?, y salió a luz la obediencia para hacer la voluntad de nuestro Padre, su Hijo haciendo la voluntad de nuestro Padre. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí está escrito. Y fue declarado y proclamado Hijo de nuestro Padre Elohim como sumos Cohen según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí para todos los que lo obedecen, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, después del versículo 11, aquí el escritor dice acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya todos preparados, no andaban carnales, no. Entonces nuestro Padre glorioso, ¿cuál fue la razón de la voluntad de nuestro Padre? Por causa, ¿no es cierto?, de que el hombre estaba bien. No, en la entrañable misericordia, nuestro Padre considera a su pueblo primeramente, a la casa de Israel, la casa de Judá. ¿Para qué? Para
dar conocimiento de salvación. Primeramente tenía la luz venía para acá, ¿para qué? Para dar conocimiento de salvación. Y conforme al libro de Juan, capítulo 3, del verso, ¿no es cierto?, 16, dice que los hombres amaron más. Pero dice, porque de tal manera, ¿no es cierto?, nuestro Padre en su entrañable misericordia envió a su unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que le obedezca no se pierda en el juicio y en la condenación, y sea, ¿no es cierto?, anulado el acta de los decretos, basado en la obediencia, para que se le conceda vida y eternidad. Porque su pueblo estaba sujeto a la condenación y a la muerte. ¿Cuánto más los extranjeros y cuánto más todos los hombres? Entonces aquí nuestro Padre envía a su Hijo por lo que sucedió allá en Adán y Eva. Allá sucedió. Y los hombres empiezan a nacer conforme a la voluntad de la sangre humana, por los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, y a través de esta vana vida, de una vida animal, carnal y diabólica. Y los hombres empiezan a nacer mediante la ciencia animal, carnal y diabólica. Es por eso que nosotros después vemos en el capítulo 6 que lo único, nuestro Padre dice que lo único que hay en los pensamientos de los hombres es la maldad, es la perversidad. Y nuestro Padre en su grande amor, nosotros podemos verlo, ¿no es cierto?, con su pueblo, ¿no es cierto?, siempre pueblo terco, pueblo porfiado. ¿Por qué? Porque habitaba, ¿no es cierto?, y si nosotros vemos en Isaías capítulo 1, pongan atención, dice así en el versículo 2, oí cielo y escuchad tu tierra, porque habla nuestro Padre glorioso. Crié hijos, los hice nacer mediante Abraham, y los engrandecí, los introdujo a la tierra prometida, los multiplicó y los bendijo de gran manera. Y ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra mí, desobedecieron. Y coloca aquí un ejemplo en el versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Y podríamos decir nosotros, el perro conoce, una mascota conoce y obedece a su amo. Y aquí dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento del reino de los cielos. Mi pueblo no, le falta el conocimiento, no lo tiene. Mas ¿qué operaba en el hombre, en su pueblo? La ciencia del bien y el mal. Verso 4 del capítulo 1 de Isaías. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, maligno vale decir hijos del mal, hijos depravados, me dejaron a mí, provocaron a ira al santo glorioso de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Todavía vas a ser rebelde y desobedecer? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana. Si no herida, hinchazón, podrida, llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra está de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melodar, como ciudad asolada. Si nuestro Padre los ejércitos no os hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Y después le empieza a hablar así en el versículo 10. Príncipe de Sodoma. Y así le empieza a hablar. Oíd la voz de nuestro Padre. Escuchad la Torá, la voluntad de nuestro Padre. Pueblo de Gomorra. Entonces nosotros vemos en Juan, capítulo 3, ¿no es cierto?, que estaba mencionando, que los hombres amaron. ¿Qué más amaron?
Amaron más las tinieblas y rechazaron el conocimiento, rechazaron la luz, rechazaron el resplandor de gloria, aquel que venía en su entrañable misericordia a dar conocimiento de salvación. No quisieron. No quisieron. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, esto lo cumplió a cabalidad porque lo profetizó, y así lo habla, ¿no es cierto? Si nosotros vemos aquí el libro de Lucas, antes de leerlo de Juan, el libro de Lucas, el capítulo 24, del verso 44 en adelante, dice así: y nuestro Meles, después de la resurrección, se le apareció a ellos en el aposento alto y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito. Por eso dice en Marcos capítulo 1, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, el cumplimiento de todas las palabras. Y aquí lo dice, mire, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá, en las instrucciones concedidas a Moisés, en los profetas y en todos los salmos. Y dice así en el versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la verdad, para que comprendiesen los registros. Entonces todos comprendían, no, Nicodemo no entendía ni jote, vivía una tradición, vivía, ¿no es cierto?, en la ciencia del bien y el mal, no conocían la verdad, vivían una metodología. Es por eso que le dice que tiene que nacer de nuevo para poder ver y oír el reino de los cielos. Y tiene que nacer del agua y del ruaj para poder entrar en el reino de los cielos. Y les dice: lo que es nacido de la carne, a través de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, carne es. Y lo que es nacido del ruaj, hace la diferencia, son dos cosas: del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, el que es nacido del ruaj, ruaj es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ser librado, para que se establezca, ¿no es cierto?, este grande y glorioso beneficio de la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, para todos nacer de nuevo, para que sean libertados, sean liberados. Y este procedimiento nuestro Padre lo establece en las Escrituras. ¿Y cómo? A través de su Hijo. A través de su Hijo. Y lo vemos aquí en el versículo 31 del capítulo 3, y dice así: el que de arriba viene, ¿quién es el que de arriba viene? Es el reino de los cielos por medio de su Hijo, es sobre todos. Y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla, ciencia animal, carnal, diabólica. El que viene enviado al ungido glorioso del reino de los cielos, que es el reino de los cielos, el ruaj de nuestro Padre habitando de dentro de su Hijo amado, es sobre todo. Y lo que vio yo y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie quiere oír la voluntad de nuestro Padre. Pero el que recibe este testimonio, como en el capítulo 1 del verso 12 y 13, más los que recibieron, oyeron y obedecieron este mensaje, pueden atestiguar la veracidad de este mensaje. Porque es la veracidad de la voluntad de nuestro Padre. Porque el que nuestro Padre envió las palabras, ¿quién envió a su Hijo? Porque el que nuestro Elohim envió a su Hijo amado, las palabras de su Padre habla. Pues nuestro Padre Elohim no da su ruaj por medida. El Padre ama a su Hijo glorioso, su enviado, su ungido, y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces, verso 36, el que obedece al Hijo, se le va a conceder vida y eternidad. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. Entonces nuestro Padre establece este glorioso beneficio para con la casa de Israel, la casa de Judá, y para con todos los extranjeros. No para los evangélicos, no para los católicos, no, son todos ellos engañosos, mentirosos. Son hijos nacidos de carne, de voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Todos ellos no han nacido, no viven una metodología. Viven conforme a los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vana vida, esa vida de esa ciencia animal, carnal y diabólica. Entonces, ¿para
¿para qué envió nuestro Padre? Para poder dar libertad primeramente a la casa de Israel, la casa de Judá. Y este beneficio glorioso, porque se lo prometió a su siervo Abraham, que los extranjeros iban a recibir este beneficio. ¿Dónde se cumple? En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, cuando nuestro Padre, en su grande amor, le abre la puerta a los extranjeros, tales como Cornelio, el centurión. Envía, y él hizo todas las cosas, y le habló a Pedro, y le hizo bajar un lienzo a Pedro, y y en ese lienzo había todo tipo de animal que no se comía. Pero mire el ejemplo que le entrega nuestro Padre. Ese lienzo había todo tipo de animal que no se come. Ahí tenía que haber estado el cerdo, ahí había tenido que estar, ¿no es cierto?, todos los animales establecidos allá en el Levítico. Entonces Pedro reacciona y dice: oh Padre, yo en mí nunca ha entrado cosa inmunda. Entonces nuestro Padre le dice: no llames inmundo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Se está refiriendo a los animales, no a la familia de Cornelio. Permiso. A la familia de Cornelio Centurión. Y lo envió, y fueron con ellos para allá el Pedro, y fueron con algunos hermanos para allá. Y cuando entró a la casa de Cornelio, lo primero que le dice: ¿por qué me has llamado? ¿Me has hecho venir? ¿No sabes que es abominable que un hebreo o un judío entre en la casa de un extranjero? Porque los extranjeros eran, ¿no es cierto?, abominables, era como cosa inmunda. Pero nuestro Padre había limpiado, pero había que Cornelio Centurión, la familia y todos los que estaban ahí recibir la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿Y qué fue a anunciar Pedro? La obra gloriosa en el cual nuestro Padre establece, porque se nacía como a través de la vida. Ellos tenían que recibir vida, la vida del Mashiach. Nuestro Padre lo había limpiado, pero le faltaba un detalle muy importante, que la vida del Mashiach. ¿Bien? Entonces, aquí nuestro Padre glorioso establece su voluntad de este propósito, ¿no es cierto?, de este beneficio, para que todo aquel que oye y obedece, ¿no es cierto?, se le conceda este glorioso beneficio. Y viene la explicación por el Ruach. Después nuestro Padre lo establece a través, ¿no es cierto?, de su siervo Pablo, su hijo, y lo empieza a explicar por el Ruach. Y está en el libro romano, y está en el libro, ¿no es cierto?, de Corintios, la primera carta, la segunda carta, y están en todas las cartas, que había que nacer de nuevo. Pero este espíritu engañoso, ¿no es cierto?, estableció una tradición, una religión, ¿no es cierto?, y que todos pusiesen, ¿no es cierto?, atención, y empezó a distorsionar. Los escritos, los traductores y los intérpretes, todos distorsionaron. Porque hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace este procedimiento? Nuestro Padre lo establece por medio de su Hijo. Había que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Que aquí está el tema, ¿no es cierto?, porque muchos no conocen o no quieren conocer, más rehúsan. Nuestro Padre habla por medio de su Hijo en Mateo capítulo 16 del versículo 21. Y aquí está, ¿no es cierto?, esta demanda verdadera. Dice: desde entonces nuestro Melech comenzó, ¿no es cierto?, a enseñar y a anunciar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y de los escribas y fariseos, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 24. Entonces nuestro Melech dijo a sus discípulos: si alguno quiere ir conmigo a Jerusalén, porque ya que tengo que ir a padecer, y va a padecer mucho. ¿Qué dice? Iba a padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y fariseos, y matarlo, sacrificarlo, y él iba a resucitar el tercer día.
¿alguno quiere ir conmigo y acompañarme en este procedimiento? ¿No es cierto? Y todos dijeron sí. Ya. Si alguno quiere venir en pos de mí, primero que tiene que hacer es negarse y renunciar a todo. Negarse y renunciar porque hay que ir al sacrificio. Y entonces estaban dispuestos a ir al sacrificio, a morir. Porque iban a ser resucitados. Dice, niegues a sí mismo, tome la cruz. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Era que tomar una cruz en ese momento? No, la obediencia, la cruz es hacer la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Mel estaba diciendo tenemos que hacer la voluntad. Por eso le dice a Juan, cuando en el Jordán, cuando él fue enviado a donde Juan el profeta, nuestro Melech, y Juan lo reconoce, y le dice, no, tú tienes que. ¿Qué le dijo nuestro Melech? No, tenemos que obedecer. Esta es la voluntad de nuestro Padre. Esto es lo que nuestro Padre estableció y tenemos que hacerlo. Tenemos que cumplir la voluntad, toda justicia, cumplir la voluntad de nuestro Padre. Amén. Y lo hizo. ¿Y qué hizo? Lo ordenó. ¿Qué significa? Que fue lavado conforme a un procedimiento que estaba establecido. Todo estaba establecido en la Torá de Moisés, los primeros 5 libros, y habría que ir a observarlo. Por eso hay que, ¿no es cierto?, nuestro Padre enseña y nos concede, ¿no es cierto?, entendimiento y comprensión. Él fue lavado y ordenado. Y cuando salió de las aguas dice que vino el Ruach, el reino de los cielos, introducirse de dentro de su Hijo amado. Y en ese momento fue llevado por el poder del Ruach, y ahí se empieza, ¿no es cierto?, nuestro Melech a ser guiado y gobernado por el Ruach, por la voluntad de nuestro Padre, por el Ruach de nuestro Padre. Y eso se replica también y se iba a replicar en los discípulos. ¿Dónde? Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pero bueno, aquí dice, niéguese a sí mismo, renuncie a todo, tome la cruz, la obediencia y sígame. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera salvarse de esta situación y hacerse, ¿no es cierto?, hacer un oso o no hacerlo, perderá en la condenación. Y todo aquel que pierda y renuncia a todo, tome la cruz, su vida por causa de mí, dice, que pierda. Que esta vida sea crucificada juntamente con nuestro Melech. Por eso los discípulos pensaban que iban a ser crucificados. Por eso en el Getsemaní, después del aposento alto, cuando estuvieron participando de ese Pesaj privado, nuestro Padre establece los 120 un Pesaj privado. Porque nuestro Melech dijo, y partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es molido. Y ahí estaba haciendo nuestro Padre una obra. Y todos comieron, todos participaron de este sacrificio. Y después fueron al Getsemaní y huyeron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, se espantaron y tuvieron terror porque iban a ser sacrificados, iban a ser muertos. Por eso huyeron. Y se fueron al aposento alto, y después de los 3 días, después que nos sacrificaron a nuestro Melech, ¿no es cierto?, y fue sepultado y resucitó al tercer día, se le aparece a ellos, ahí en Lucas capítulo 24, el verso 40, se le apareció a ellos. Y ellos participaron de una obra primorosa, ellos todos participaron de la crucifixión, de ser sepultados y fueron resucitados. Pero faltaba la venida del Ruach, el sello. ¿Y dónde se cumple? Después, ¿no es cierto?, de los 50 días, conforme a las Escrituras. Y vino el Ruach. Nuestro Melech se fue, ¿no es cierto?, 10 días antes, porque estuvo 40 días con los discípulos, enseñándole todo lo referente al conocimiento del reino de los cielos, no de la ciencia de este mundo, si ellos nacieron de nuevo. Y después de los 10 días estuvieron en el aposento alto, perseverando, y fueron a la fiesta de Shavuot. Y ahí en el libro de los Hechos se cumple la venida del Ruach sobre los 120, nadie más. Y de ahí empieza un proceso de la novedad de vida. Ahí empieza, ¿no es cierto?, un proceso de una nueva criatura. De ahí se completó la obra. Porque ellos fueron resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach, pero tenía que venir el Ruach. ¿Para qué nuestro Padre envió
a su Hijo, para que todos sean libertados, primeramente la casa de Israel, la casa de Judá, para todo aquel que le obedece. Este plan de salvación, de dar conocimiento de salvación, conforme a las Escrituras, es para todo aquel que le obedece. Y algunos cuestionan y dicen, no, si no es así. Miren, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. No, por lo que padeció se manifestó la obediencia absoluta. No es que haya aprendido obediencia, porque el Ruach vino sobre él y empezó a ser gobernado por el Ruach. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, todo este propósito de nuestro Padre para que todos los que lo obedecen. ¿Dónde está esto? Mateo, capítulo 17. Aquí está. He aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a nuestro Melech: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí 3 enramadas. 3 enramadas. ¿Por qué está hablando de 3 enramadas? Sukkot. Sukkot, la fiesta de las cabañas. Bueno, cargamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz, de gloria, de resplandor de gloria los cubrió, y aquí una voz desde la nube del resplandor de gloria que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, dice nuestro Padre. Esta voz, a él oíd, a él obedeced. A él obedecer, vale decir que aquí es este mi Hijo amado, y ponga la atención, y a él obedecer, porque yo a él establecí, todo se lo entregué a él, todo, incluso el Ruach, nuestro Padre mismo, en su gloria se sujetó, ¿no es cierto?, a este procedimiento, porque todo se lo entregó al Hijo. Y mediante el Ruach, ¿no es cierto?, él lo guiaba, pero él no hacía nada, sino que todo lo hacía el Hijo. Pero el Hijo a la vez decía: yo no hago nada por mí mismo, según oigo eso hago. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Yo, una unidad perfecta, única, uno. Entonces, ¿por qué envió nuestro Padre a su Hijo? Y en su entrañable misericordia establecer este procedimiento, para que el hombre sea librado, sea libertado de la ley del pecado y de la muerte. Sea libertado. Bien clarito lo dice aquí en el capítulo 8, el siervo de nuestro Padre, un nacido de nuevo, una nueva criatura. Pongan atención. Ahora pues ninguna condenación, ya no hay. Aquel que ha nacido de nuevo, no está la condenación ni el juicio eterno. Para los que están, ¿no es cierto?, en Mashiach Yahshua. Porque cuando aparece como Mashiach Yahshua, resucitados, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Ruach. Juan capítulo 1, versos 2 y 3. Juan capítulo 3. El que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido de Ruach, Ruach es. Ya. Porque la ley, pongan atención, esta ley gloriosa de nuestro Padre, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado, me ha libertado, me ha sacado de la cautividad, me ha dado la libertad de este personaje, de la ley de la ciencia, del pecado y de la muerte. Me ha librado, ha quitado el acta de los decretos, lo ha anulado el acta de los decretos, ¿no es cierto?, que había que contra nosotros, y nos ha dado la libertad, y los exhibió públicamente ahí en la obra del sacrificio, mediante la vida gloriosa, la vida de la sangre del Mashiach. Venció al enemigo. El enemigo no lo pudo, no tuvo autoridad. Y cuando fue levantado, antes que fuese levantado, que terminase el día de reposo,
le quitó la autoridad de las llaves del Seol del abismo y fue levantado con poder antes que finalizase el día de reposo, y nuestro Padre establece sobre él un nombre que es sobre todo nombre. Toda autoridad me ha sido dado, tanto en el cielo, tierra y bajo la tierra. ¿Para qué? Para que se produzca esta libertad. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha libertado. Lo está hablando como primera persona el apóstol, pero también yo lo hablo ahora para conmigo primero. Me ha librado, me ha libertado de la ley, de la ciencia del bien y el mal, que es el pecado y la muerte. Eso es lo que nuestro Padre viene a establecer en su grande amor y en su entrañable misericordia para con la casa de Israel, la casa de Judá. Y le abre la puerta a los extranjeros, a todos los que obedecen. Entonces, nuestro Padre habla en Lucas capítulo 6, del versículo 46, diciendo: ¿por qué entonces tú me llamas? O como lo quieras llamar. Pero aquí le está hablando nuestro Melech: ¿por qué tú me llamas Rabí? ¿O por qué tú me llamas Yahshua? ¿O por qué tú me dices Yeshua? ¿O por qué tú me dices Padre? Y no hacéis y no obedeces, no pones atención y no obedeces a lo que yo te digo. Y aquí nuestro Padre, por medio de su Hijo, establece, miren lo que dice, y identifica aquel que es y aquel que no es. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, una obra nueva, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué es lo que es cavar y hondar? Obedecer lo absoluto de la voluntad de nuestro Padre. Y esta obediencia, ¿no es cierto?, ahí en la sepultura, en ir a la crucifixión, crucificado juntamente con nuestro Melech y sepultado juntamente con nuestro Melech, porque la vida se halla ahí en la resurrección, mediante la vida gloriosa de la sangre del Mashiach. Esa vida gloriosa es resucitado. Entonces todo está sujeto a la obediencia. Semejantes al hombre que al edificar en el oír y obedecer una obra nueva, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿A dónde? Ahí en la sepultura. Porque si eres resucitado, aleluya, y eres sellado por el Ruach, ya nada ni nadie puede, ya estás resucitado. Ya eres un hijo de Elohim. No como todos aquellos que se dicen que son hijos. No, un hijo verdadero, nacido mediante la simiente gloriosa. Por eso habla el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3. Porque los nacidos de nuevo, los hijos verdaderos nacidos por el Ruach, no pecan porque ya han sido libertados del pecado de la condenación. Porque la simiente de nuestro Padre mora en él. La simiente de la vida de la sangre del Mashiach y el sello del Ruach mora en él. Por eso, todo esto obedece allá en el libro de Bereshit. Allá está el acta de los decretos. Allá está, ¿no es cierto?, se establece la ley del pecado a la muerte. Allá se establece la desobediencia. Allá se establece porque le pusieron oído al enemigo. Y se estableció el acta de los decretos. Ahora el hombre es como uno de nosotros, que conoce la ciencia del bien y el mal, animal, carnal y diabólico. Y los hombres empiezan a nacer por voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Pero ahora nuestro Padre, los que son nacidos mediante la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, son hijos. Porque todos los que son nacidos mediante el Ruach, estos son hijos. Capítulo 8 de Romanos, versículo 14. Porque todos los que son hijos, porque todos los que son conducidos cuando vino el Ruach sobre nuestro Melech, él fue guiado, ¿no es cierto?, y llevado al desierto
porque todos los que son guiados, gobernados por el Rúa de nuestro Padre, porque mora en ellos, estos son hijos de nuestro Padre. No a través de una metodología extraña. Bueno, nuestro Padre les concede a ustedes esta bendición y esta revelación, y nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede.